Irán está en todos los titulares del mundo. Cada día aparecen noticias sobre tensiones, conflictos, alianzas ocultas y movimientos que mantienen a esa región bajo la mirada de todos. Muchos lo ven como un país moderno, envuelto en problemas políticos. Pero lo que casi nadie imagina es que su historia se remonta a miles de años atrás y que ya aparece mencionada en uno de los libros más antiguos de la humanidad, la Biblia. El territorio que hoy conocemos como Irán aparece desde las primeras páginas del Génesis hasta las profecías del fin de los tiempos. Sin embargo, en la Biblia no se le llama Irán, sino Persia, y no aparece de manera casual, sino como una nación que juega un papel profundo dentro de la historia del mundo antiguo y del pueblo de Israel. Persia aparece en momentos decisivos. Aparece después del diluvio, cuando nacen las primeras naciones. Aparece en las guerras del mundo antiguo. Aparece cuando el pueblo de Israel es llevado al exilio y también cuando ese mismo pueblo es liberado. Incluso aparecen los relatos relacionados con el nacimiento de Jesús. Su presencia atraviesa toda la historia bíblica como un hilo que conecta diferentes épocas. Para entender el origen de Persia debemos regresar al inicio. Después del diluvio, la humanidad quedó reducida a una sola familia, Noé y sus hijos. De ellos nacerían todas las naciones. En Génesis capítulo 10 se describe cómo los descendientes de Sem, Cam y Jafet se dispersaron por la tierra, formando pueblos y territorios. Allí aparece el primer mapa de las naciones. Madai, descendiente de Jafet, dio origen a los medos, un pueblo que habitó las montañas del norte. Eran tribus fuertes, resistentes, acostumbradas al terreno difícil. Vivían en clanes y se caracterizaban por su organización y su capacidad de supervivencia. Ilam, descendiente de Sem, se asentó en el suroeste, en tierras fértiles, cercanas al Golfo Pérsico. Allí surgió una civilización antigua, con influencia política y militar. Ilam aparece en la Biblia como una de las primeras potencias del Oriente. No era un pueblo pequeño ni insignificante, sino una nación con capacidad de guerra y dominio territorial. En Génesis 14 se narra una de las primeras guerras registradas en la Biblia. Varios reyes del Oriente se aliaron para invadir Canaán. Entre ellos estaba el rey de Ilam. Durante esa invasión capturaron a Lot, el sobrino de Abraham. Parecía una derrota inevitable, pero Abraham reunió a 318 hombres entrenados y salió en persecución de los invasores durante la noche. Contra toda lógica, los venció y rescató a Lot. Este evento dejó una marca importante. Mostraba que los imperios podían levantarse con fuerza, pero que el destino de la historia no dependía solo del poder militar. También había un factor espiritual que intervenía en los acontecimientos. Con el paso de los siglos, los medos y los pueblos descendientes de Ilam crecieron y compartieron territorio. Sus culturas se mezclaron. Sus alianzas se fortalecieron. Lo que comenzó como tribus separadas lentamente se transformó en reinos más organizados. Y de esa unión surgiría uno de los imperios más grandes del mundo antiguo, el Imperio Persa. Este imperio llegaría a dominar vastos territorios, desde regiones de Asia hasta partes de África. Pero su importancia no solo radicaría en su poder militar, sino en su papel dentro de la historia del pueblo de Israel y en las profecías bíblicas. Persia no sería solo un imperio conquistador, también sería instrumento de liberación, restauración y cumplimiento profético. La historia apenas comienza, porque Persia no solo aparece en el origen de las naciones, sino también en la caída de imperios, en la reconstrucción del templo y en las visiones de los profetas. Lo que comenzó como tribus en montañas y llanuras se convertiría en una nación, cuyo nombre seguiría resonando a lo largo de los siglos. Y esta es solo la primera parte de una historia mucho más grande. Una historia que conecta el pasado antiguo con eventos que muchos creen que aún están por cumplirse. Porque cuando se estudia la Biblia con atención, Persia aparece una y otra vez
en momentos clave, como si su papel en la historia aún no hubiera terminado. Con el paso del tiempo, los pueblos que habitaban las regiones de Madai y Elam comenzaron a fortalecerse. Las tribus se transformaron en reinos, y los reinos en una potencia que lentamente se preparaba para dominar el mundo antiguo. Los medos y los persas, que al principio eran pueblos distintos, terminaron uniéndose bajo una misma fuerza. De esa unión nacería el Imperio Medo-Persa, una de las potencias más influyentes de la historia antigua. Los profetas de Israel hablaron de Persia mucho antes de que se convirtiera en imperio. En los escritos del profeta Isaías aparece una profecía sorprendente. Dios mencionaba por nombre a un rey que aún no había nacido en Ciro. Según el texto, este rey sería usado como instrumento para liberar al pueblo de Israel del exilio en Babilonia. Era una declaración impactante, porque hablaba de un gobernante extranjero que ayudaría al pueblo de Dios años después. Esa profecía se cumplió. Ciro el Grande se levantó como líder de Persia, unificó a los medos y a los persas, formó un imperio fuerte y comenzó a expandirse. Sus campañas militares fueron rápidas y efectivas. Conquistó territorios importantes y se convirtió en uno de los gobernantes más poderosos de su tiempo. Pero su conquista más famosa sería la caída de Babilonia. Babilonia era considerada una ciudad impenetrable. Sus murallas eran enormes y su poder parecía imposible de derribar. Sin embargo, en una noche que cambiaría la historia, el imperio babilónico cayó. Mientras el rey Belsar celebraba un gran banquete, una mano misteriosa escribió en la pared palabras que anunciaban el fin de su reino. Nadie entendía el mensaje hasta que llamaron al profeta Daniel. Daniel interpretó las palabras y declaró que el reino de Babilonia había sido contado y que su fin había llegado. Esa misma noche, los ejércitos de Persia entraron en la ciudad. Según los relatos, desviaron el río Éufrates y entraron por el cauce seco. Sin una gran batalla, Babilonia cayó y el poder pasó a manos de Persia. Lo que ocurrió después fue aún más sorprendente. Ciro permitió que los judíos regresaran a Jerusalén. No solo les dio libertad, sino que también autorizó la reconstrucción del templo. Persia se convirtió en el único imperio que ayudó directamente a restaurar al pueblo de Israel después del exilio. En lugar de destruirlos, los apoyó. Durante este tiempo, el profeta Daniel recibió visiones que describían el ascenso de Persia. En una de ellas interpretó el sueño de una gran estatua. La cabeza representaba a Babilonia, pero el pecho y los brazos de plata representaban al imperio que vendría después, Media y Persia. Dos brazos unidos en un solo cuerpo. Dos pueblos en un mismo imperio. Daniel también vio visiones simbólicas de animales. Un oso levantado de un lado y un carnero con dos cuernos. Ambos símbolos representaban al imperio medo-persa. En esas visiones se mostraba que Persia se levantaría más fuerte que Media y tomaría el control principal. En su máximo esplendor, el imperio persa se extendía desde la India hasta Etiopía. Era una potencia inmensa. Su influencia política y militar abarcaba regiones enormes. Sin embargo, a pesar de su poder, su papel en la historia bíblica no sería solo militar. También estaría conectado con la protección y restauración del pueblo de Israel. Persia, a diferencia de otros imperios, no sería recordada únicamente como conquistadora. También sería vista como instrumento dentro de un plan mayor, un imperio que, aunque pagano, participó en eventos que marcaron la historia espiritual del mundo. Y esto solo sería el comienzo de su participación en la narrativa bíblica, porque la historia de Persia no terminaría con Ciro. Aún habría eventos sorprendentes dentro de sus palacios, eventos que cambiarían el destino de todo un pueblo, y que mostrarían que incluso dentro de un imperio poderoso, la historia podía girar de manera inesperada. Después de la expansión del imperio persa, llegó un tiempo en el que Persia dominaba gran parte del mundo conocido. Sus reyes gobernaban desde palacios imponentes, y su influencia se extendía desde Asia hasta África. Fue en ese periodo de poder
cuando ocurrió una de las historias más sorprendentes dentro de la Biblia, la historia de Esther. En los días del rey Ahasuero, el imperio persa era el más grande de la tierra. Desde la India hasta Etiopía, más de 100 provincias estaban bajo su control. En la capital del reino, Susa, el rey celebraba banquetes y mostraba la grandeza de su poder. Pero dentro de ese mismo palacio, se desarrollaría un evento que cambiaría el destino de todo un pueblo. Una joven judía llamada Esther vivía en el imperio. Era huérfana y había sido criada por su primo Mardoqueo. Nadie sabía que era judía. Cuando el rey buscó una nueva reina, Esther fue llevada al palacio y finalmente elegida. Así, una joven del pueblo exiliado se convirtió en reina de Persia. Mientras tanto, un hombre llamado Amán fue ascendido a una posición de gran poder en el reino. Todos debían inclinarse ante él, sin embargo, Mardoqueo se negó a Amán. Se llenó de ira, pero no quiso vengarse solo de Mardoqueo. Decidió planear algo mucho más grande: la destrucción de todos los judíos del imperio. El decreto fue firmado con el sello del rey. Se estableció una fecha en la que todos los judíos serían eliminados. El miedo se extendió por todo el imperio. Mardoqueo envió un mensaje a Esther pidiéndole que intercediera ante el rey. Pero presentarse ante el rey, sin ser llamada, era peligroso. Podía costarle la vida. Esther decidió arriesgarse. Entró al palacio. El rey extendió su cetro, señal de que le concedía gracia. Esther preparó 2 banquetes. En el segundo, reveló la verdad. El plan de Amán fue descubierto. El rey se llenó de ira. Amán fue ejecutado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. El decreto no podía ser revocado, pero se emitió uno nuevo que permitía a los judíos defenderse. El día que iba a ser su destrucción se convirtió en su victoria. Persia, una vez más, se transformó en refugio y protección para el pueblo de Israel. Fue un momento único en la historia. Un imperio extranjero protegiendo al pueblo judío. Con el paso de los años, Persia continuó siendo una potencia importante, pero su presencia en la Biblia no terminaría ahí. Siglos después, cuando el mundo esperaba el nacimiento del Mesías, Persia volvería a aparecer de forma inesperada. El Evangelio de Mateo menciona a unos sabios del Oriente que vieron una estrella en el cielo. Siguieron esa señal hasta llegar a Belén. Muchos estudiosos creen que estos sabios provenían de regiones del antiguo imperio persa. Eran observadores de los astros y conocedores de antiguas profecías. Es posible que tuvieran acceso a los escritos del profeta Daniel, quien había vivido en la corte de Babilonia y Persia siglos antes. Cuando vieron la señal en el cielo, comprendieron que algo importante había ocurrido. Viajaron grandes distancias para encontrar al niño que había nacido. Cuando llegaron, llevaron 3 regalos: oro, incienso y mirra. Estos regalos tenían un significado simbólico. Reconocían al niño como rey, como figura divina y como alguien destinado al sacrificio. Mientras muchos no entendían lo que estaba sucediendo, estos sabios del Oriente reconocieron el momento. De esta manera, Persia aparece nuevamente en un momento clave de la historia. Desde el origen de las naciones, pasando por la liberación del exilio y la protección del pueblo judío, hasta el nacimiento de Jesús, Persia siempre está presente. Su historia se entrelaza con los momentos más importantes del relato bíblico. Pero la Biblia no solo habla del pasado de Persia, también menciona su papel en el futuro. Y es allí donde la historia toma un giro que muchos consideran inquietante, porque las profecías no terminan en los tiempos antiguos, continúan hacia los últimos días. Y en esas visiones, Persia vuelve a aparecer. La historia de Persia en la Biblia no termina en los relatos antiguos. Los textos proféticos también mencionan su papel en los tiempos finales. En el libro del profeta Ezequiel aparece una visión que ha sido estudiada por generaciones: la guerra de Gog y Magellín. Esa profecía se describe una coalición de naciones que se levantarán contra Israel en los últimos días. Y entre los nombres mencionados
aparece Persia. Este detalle ha llamado la atención de muchos estudiosos Persia, que en el pasado fue instrumento de liberación y protección. También es mencionada como parte de un escenario futuro de conflicto. La visión describe un momento en el que varias naciones se unirán en una gran alianza. Sin embargo, el relato también afirma que ese conflicto terminará con la intervención divina más allá de interpretaciones modernas. El punto central del texto es que la historia de las naciones no se mueve solo por decisiones humanas según la narrativa bíblica. Existe un plan más amplio que atraviesa el tiempo en ese plan. Persia aparece en diferentes etapas, como pueblo antiguo, como imperio poderoso, como protector del pueblo de Israel y como participante en visiones futuras. Pero las profecías no solo hablan de juicio, también mencionan restauración. En el libro de Jeremías se encuentra una referencia a Ilam, una de las regiones asociadas al antiguo territorio persa. Allí se habla de un tiempo de juicio, pero también de un tiempo en el que esa región sería restaurada. Esto sugiere que incluso después de momentos de conflicto, la historia puede tener un giro hacia la renovación. La narrativa bíblica presenta a Persia como una nación que atraviesa múltiples etapas, desde su origen en los descendientes de Noé, pasando por su crecimiento como imperio, su papel en la liberación del pueblo judío, su presencia en el nacimiento de Jesús y su mención en las profecías futuras. Pocas naciones aparecen de forma tan constante a lo largo de toda la historia bíblica. Lo largo de los siglos, los imperios han surgido y han desaparecido. Babilonia cayó, Asiria desapareció, Grecia y Roma dominaron por un tiempo. Sin embargo, el territorio asociado con Persia siguió existiendo bajo diferentes nombres y formas de gobierno. Esto ha llevado a muchos a preguntarse si su presencia continua tiene un significado más profundo dentro de la narrativa histórica. En la actualidad, el nombre de Irán vuelve a aparecer constantemente en las noticias. Tensiones políticas, alianzas regionales y conflictos internacionales mantienen a ese país en el centro de la atención mundial. Para algunos, esto es solo parte de la geopolítica moderna. Para otros, es una coincidencia llamativa con los textos antiguos que mencionan a Persia en diferentes momentos de la historia. La Biblia presenta la historia de las naciones como una secuencia de ciclos: surgimiento, poder, conflicto, caída y posible restauración. Persia parece encajar en ese patrón. Fue una nación que surgió de antiguos linajes, se convirtió en imperio, participó en eventos decisivos y luego continuó existiendo a lo largo del tiempo, bajo diferentes formas más allá de interpretaciones específicas. La historia de Persia en la Biblia deja una idea central: las naciones tienen historias que se extienden mucho más allá de un solo momento. Lo que ocurre en el presente muchas veces tiene raíces en el pasado, y los relatos antiguos, aunque escritos hace miles de años, siguen siendo leídos y analizados hoy, desde las primeras páginas del Génesis hasta las visiones de los profetas. Persia aparece como un nombre que atraviesa toda la narrativa, no solo como un imperio antiguo, sino como una región cuya historia sigue generando preguntas. Una nación que aparece en momentos clave y que, según los textos, aún tiene un lugar dentro del desarrollo de los acontecimientos, y tal vez esa sea la razón por la que su nombre sigue resonando, porque su historia no se limita a un periodo específico. Es una historia que conecta pasado, presente y futuro. Una historia que continúa siendo observada, estudiada y debatida. Y una historia que, según la Biblia, forma parte de un relato mucho más amplio que aún no ha llegado a su final. A lo largo de la historia, pocas naciones han sido mencionadas de manera tan constante en textos antiguos como Persia. Su presencia en la Biblia no es breve ni casual. Aparece en diferentes épocas, bajo diferentes circunstancias, pero siempre en momentos decisivos. Desde el origen de los pueblos después del diluvio hasta las visiones proféticas del futuro, su nombre vuelve una y otra vez. Cuando los imperios antiguos se levantaban y caían,
Persia surgió como una potencia capaz de cambiar el rumbo de la historia. No solo conquistó territorios, sino que estableció un modelo de gobierno que permitió la convivencia de distintos pueblos y culturas dentro de un mismo dominio, a diferencia de otros imperios que destruían a los pueblos conquistados. Persia, en algunos momentos, permitió que los pueblos regresaran a sus tierras y reconstruyeran sus ciudades. Ese detalle, la diferencia de otros imperios del mundo antiguo. Mientras algunos reinos imponían su poder con destrucción total, Persia en ciertos periodos permitió restauraciones. Esto ocurrió especialmente con el pueblo judío después del exilio en Babilonia. El permiso para regresar a Jerusalén y reconstruir el templo marcó una etapa importante en la historia bíblica. Sin embargo, la historia de las naciones nunca es lineal. Los imperios cambian, los gobernantes se suceden, y las alianzas se transforman. Persia también experimentó etapas de expansión, conflictos y transformaciones. Con el paso del tiempo, su territorio fue conquistado por otros imperios, pero su región nunca desapareció del todo. Continúa existiendo bajo diferentes nombres y formas de gobierno. La permanencia de esa región a lo largo de los siglos ha hecho que muchos vuelvan a mirar los textos antiguos con atención. Algunos ven coincidencias entre eventos actuales y descripciones proféticas. Otros consideran que los relatos bíblicos deben entenderse dentro de su contexto histórico. Pero lo cierto es que el nombre de Persia sigue generando interés. Los textos bíblicos presentan la historia de las naciones como parte de un relato mayo-ere. No se trata solo de guerras y conquistas, sino de procesos que atraviesan generaciones. En ese relato, Persia aparece en momentos de juicio, en momentos de liberación y en momentos de transición. También aparece en escenas inesperadas, como cuando sabios del Oriente reconocen una señal en el cielo y viajan para encontrar a un niño que, según ellos, sería rey. Ese detalle conecta nuevamente a Persia con un momento clave de la narrativa bíblica. Una vez más, su presencia se vincula a un evento que marcaría la historia espiritual de millones de personas. A lo largo del tiempo, los imperios han buscado poder y dominio. Algunos han desaparecido por completo. Otros han dejado huellas que aún se recuerdan. Persia, bajo diferentes nombres y sistemas, ha permanecido como una región cuya historia continúa siendo relevante. Su influencia cultural, histórica y religiosa sigue siendo tema de estudio. Cuando se observan los textos antiguos en conjunto, se nota que Persia aparece como una nación que atraviesa ciclos. Nace, crece, domina, cambia y continúa. Ese patrón ha llevado a muchos a reflexionar sobre la relación entre historia antigua y presente. ¿Son simples coincidencias? ¿O son parte de un relato que se extiende a lo largo de los siglos? La Biblia presenta a las naciones como actores dentro de una historia mayo-ere. No todas aparecen con la misma frecuencia. Pero Persia, sí. Su nombre se menciona en genealogías, en relatos históricos, en visiones proféticas y en escenas que marcan momentos importantes. Eso la convierte en una de las regiones más mencionadas dentro del texto. En la actualidad, el nombre de Irán vuelve a ocupar titulares. Tensiones internacionales, decisiones políticas y movimientos estratégicos mantienen a ese país en el centro de la atención global. Para algunos, esto es simplemente parte de la política moderna. Para otros, es interesante ver cómo un territorio mencionado en textos antiguos sigue siendo relevante miles de años después. La historia de Persia muestra cómo las naciones pueden cambiar de forma, de nombre y de sistema, pero seguir existiendo. Lo que comenzó con tribus antiguas en montañas y llanuras se transformó en un imperio, luego en una región dominada por otros imperios y finalmente en un país moderno que sigue siendo observado por el mundo. Quizá esa continuidad sea lo que mantiene el interés, porque cuando una región aparece repetidamente en textos antiguos y también en las noticias actuales, es natural que surjan
preguntas sobre el pasado, sobre el presente y sobre lo que podría venir en el futuro. Y así, la historia de Persia continúa siendo contada, no solo como un recuerdo del pasado, sino como una narrativa que conecta épocas distintas, una historia que comenzó hace miles de años y que para muchos aún no ha llegado a su último capítulo. Cuando se estudia la Biblia de principio a fin, resulta evidente que no todas las naciones reciben el mismo nivel de atención. Algunas aparecen solo una vez y luego desaparecen del relato otras. Sin embargo, reaparecen en distintos momentos. Clave Persia es una de esas naciones, cuya presencia se extiende a lo largo de toda la narrativa bíblica. Desde los libros históricos hasta las visiones proféticas, uno de los aspectos más llamativos de Persia es que, a diferencia de otros imperios, su relación con el pueblo de Israel no fue únicamente de opresión. Mientras Asiria destruyó ciudades y Babilonia llevó al pueblo al exilio, Persia permitió el regreso, la reconstrucción y la reorganización. Esto dejó una huella profunda en la memoria histórica y espiritual del pueblo judío. Los textos bíblicos presentan este hecho como algo inusual: un imperio extranjero, pagano, actuando como instrumento para cumplir promesas antiguas. La reconstrucción del templo, la restauración de Jerusalén y el retorno del pueblo no ocurrieron por una rebelión interna, sino por un decreto emitido desde un trono persa. Este detalle ha sido objeto de reflexión durante siglos, pero Persia no solo aparece en relatos de restauración, también aparece en advertencias. Los profetas no presentaron a las naciones como eternas, ni intocables. Incluso los imperios más poderosos estaban sujetos a ciclos de ascenso y caída. Persia, a pesar de su grandeza, no fue la excepción. Con el tiempo, su dominio fue reemplazado por nuevas potencias. Grecia surgió con rapidez bajo el liderazgo de Alejandro Magno y derrotó al imperio persa en una serie de batallas decisivas que marcó el fin de Persia como imperio dominante. Pero no significó el fin de su territorio ni de su influencia. La región continuó existiendo bajo distintos dominios. Cambiaron los gobernantes, las lenguas oficiales y los sistemas políticos, pero la tierra siguió siendo habitada y reconocida. Esto refuerza la idea de continuidad histórica. Persia dejó de ser imperio, pero no dejó de existir en las escrituras. Esta continuidad se percibe como parte de un relato más amplio. Las naciones cumplen roles en distintos momentos. Algunas actúan como instrumentos de juicio, otras como medios de restauración. Persia aparece en ambos escenarios, lo que la convierte en una nación singular dentro del texto bíblico. Además, la Biblia no presenta la historia como una simple sucesión de eventos aleatorios. Presenta patrones: nacimiento, crecimiento, poder, decadencia y, en algunos casos, restauración. Persia encaja claramente en este patrón. Surgió de antiguos linajes, alcanzó un poder extraordinario, perdió su dominio y continuó existiendo bajo nuevas formas en tiempos posteriores. La región asociada con Persia siguió siendo relevante en rutas comerciales, intercambios culturales y movimientos religiosos. No fue una tierra aislada, fue un punto de conexión entre Oriente y Occidente. Esto contribuyó a que su nombre siguiera apareciendo en relatos históricos, incluso fuera de la Biblia, en la era moderna. El territorio conocido hoy como Irán sigue siendo un punto estratégico a nivel mundial. Su ubicación, sus recursos y su influencia regional lo mantienen en el centro de la atención internacional. Esto ha llevado a muchos a volver la mirada a los textos antiguos, buscando paralelos o patrones históricos. Para algunos, estas conexiones son simplemente coincidencias. Para otros, son señales de que ciertos ciclos históricos tienden a repetirse. La Biblia, al presentar a Persia
en distintos momentos. Parece sugerir que algunas regiones tienen un papel recurrente dentro del desarrollo de la historia humana. Lo cierto es que Persia no puede entenderse solo como un imperio antiguo, ya desaparecido. Es una región cuya historia se extiende desde la antigüedad hasta la actualidad, una tierra que ha visto pasar imperios, religiones y culturas, pero que ha mantenido su identidad a lo largo del tiempo. Esta continuidad es lo que mantiene vivo el interés, porque cuando una región aparece repetidamente en textos antiguos y también en los análisis modernos, despierta preguntas sobre el significado del pasado y su relación con él. Presenté la historia de Persia, tal como aparece en la Biblia. No es solo un relato antiguo, es una narrativa que atraviesa generaciones, una historia que muestra cómo las naciones pueden cambiar de forma, pero seguir siendo parte del curso de la historia. Y así, Persia continúa apareciendo no solo en las páginas de los textos antiguos, sino también en las conversaciones actuales como una nación cuya historia aún invita a ser observada, estudiada y comprendida. Cuando se estudia la Biblia de principio a fin, resulta evidente que no todas las naciones reciben el mismo nivel de atención. Algunas aparecen solo una vez y luego desaparecen del relato. Otras, sin embargo, reaparecen en distintos momentos clave. Persia es una de esas naciones, cuya presencia se extiende a lo largo de toda la narrativa bíblica. Desde los libros históricos hasta las visiones proféticas. Uno de los aspectos más llamativos de Persia es que, a diferencia de otros imperios, su relación con el pueblo de Israel no fue únicamente de opresión. Mientras Asiria destruyó ciudades y Babilonia llevó al pueblo al exilio, Persia permitió el regreso, la reconstrucción y la reorganización. Esto dejó una huella profunda en la memoria histórica y espiritual del pueblo judío. Los textos bíblicos presentan este hecho como algo inusual: un imperio extranjero, pagano, actuando como instrumento para cumplir promesas antiguas. La reconstrucción del templo, la restauración de Jerusalén y el retorno del pueblo no ocurrieron por una rebelión interna, sino por un decreto emitido desde un trono persa. Este detalle ha sido objeto de reflexión durante siglos, pero Persia no solo aparece en relatos de restauración, también aparece en advertencias. Los profetas no presentaron a las naciones como eternas ni intocables. Incluso los imperios más poderosos estaban sujetos a ciclos de ascenso y caída. Persia, a pesar de su grandeza, no fue la excepción. Con el tiempo, su dominio fue reemplazado por nuevas potencias. Grecia surgió con rapidez bajo el liderazgo de Alejandro Magno y derrotó al imperio persa en una serie de batallas decisivas que marcó el fin de Persia como imperio dominante, pero no significó el fin de su territorio ni de su influencia. La región continuó existiendo bajo distintos dominios. Cambiaron los gobernantes, las lenguas oficiales y los sistemas políticos, pero la tierra siguió siendo habitada y reconocida. Esto refuerza la idea de continuidad histórica. Persia dejó de ser imperio, pero no dejó de existir en las escrituras. Esta continuidad se percibe como parte de un relato más amplio. Las naciones cumplen roles en distintos momentos. Algunas actúan como instrumentos de juicio, otras como medios de restauración. Persia aparece en ambos escenarios, lo que la convierte en una nación singular dentro del texto bíblico. Además, la Biblia no presenta la historia como una simple sucesión de eventos aleatorios. Presenta patrones: nacimiento, crecimiento, poder, decadencia y, en algunos casos, restauración. Persia encaja claramente en este patrón. Surgió de antiguos linajes, alcanzó un poder extraordinario, perdió su dominio y continuó existiendo bajo nuevas formas en tiempos posteriores. La región asociada con Persia siguió siendo relevante en rutas comerciales, intercambios culturales y movimientos religiosos. No fue una tierra aislada,
Fue un punto de conexión entre Oriente y Occidente. Esto contribuyó a que su nombre siguiera apareciendo en relatos históricos, incluso fuera de la Biblia, en la era moderna. El territorio conocido hoy como Irán sigue siendo un punto estratégico a nivel mundial. Su ubicación, sus recursos y su influencia regional lo mantienen en el centro de la atención internacional. Esto ha llevado a muchos a volver la mirada a los textos antiguos, buscando paralelos o patrones históricos para algunos. Estas conexiones son simplemente coincidencias para otros. Son señales de que ciertos ciclos históricos tienden a repetirse. La Biblia, al presentar a Persia en distintos momentos, parece sugerir que algunas regiones tienen un papel recurrente dentro del desarrollo de la historia humana. Lo cierto es que Persia no puede entenderse solo como un imperio antiguo ya desaparecido. Es una región cuya historia se extiende desde la antigüedad hasta la actualidad, una tierra que ha visto pasar imperios, religiones y culturas, pero que ha mantenido su identidad a lo largo del tiempo. Esta continuidad es lo que mantiene vivo el interés, porque cuando una región aparece repetidamente en textos antiguos y también en los análisis modernos, despierta preguntas sobre el significado del pasado y su relación con él. Presenté la historia de Persia, tal como aparece en la Biblia. No es solo un relato antiguo, es una narrativa que atraviesa generaciones, una historia que muestra cómo las naciones pueden cambiar de forma, pero seguir siendo parte del curso de la historia. Y así, Persia continúa apareciendo no solo en las páginas de los textos antiguos, sino también en las conversaciones actuales como una nación cuya historia aún invita a ser observada, estudiada y comprendida. Y así termina este recorrido por la historia de Persia en la Biblia. Una historia que comenzó en los primeros capítulos del Génesis, que atravesó imperios, guerras y restauraciones, y que aún hoy sigue generando preguntas, porque cuando una nación aparece tantas veces en la historia antigua, y al mismo tiempo sigue presente en el mundo moderno, es inevitable preguntarse si su papel ya terminó, o si todavía queda algo por cumplirse. Ahora, quiero leerte a ti. ¿Crees que estas antiguas referencias bíblicas tienen alguna conexión con lo que ocurre en el mundo hoy? ¿Piensas que la historia de Persia ya se cerró? ¿O que aún forma parte de un relato que sigue avanzando? Te leo en los comentarios. Tu opinión es importante y puede abrir una conversación que muchos están teniendo en silencio. Si te gustan este tipo de videos donde exploramos historia bíblica, profecías antiguas y su posible relación con la actualidad, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí seguimos publicando contenido que conecta el pasado con el presente de una manera clara y profunda. Apoya el video con un me gusta para que el algoritmo lo recomiende a más personas. Y si este tema te pareció interesante, compártelo con alguien que también disfrute analizar estas historias. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video, porque la historia aún no ha terminado.